Atentos los mayores, atenta la vecchia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. ¿Qué tal? Saludos, bien llegados a estos cuentos de trazo suelto en Play Presta. Sigue avanzando la seronda, sigue dejando un rastro, un arume a castañes, a nueces, a blanes, a setes, y también sigue dejando un rastro en lleno de historias mágicas, de historias yo creo que guapes, que nos presta contar y que nos presta enseñar aquí, en este tiempo de los cuentos de trazo suelto. A ver si vos presta la de güey. Yo creo que sí. Contéila en antes a la blanera y díxome que yera pero guapa. Bueno, pues vamos a oírla. Naquelles viesques oscures y cerraes del norte, el frío yera tan intenso y seco que nada más los animales más duros y fuertes lo podían resistir. Entre ellos estaba Titu, un alce bien grande y guapo que parecía muy fuerte, pero que en realidad tenía una debilidad muy especial: los catarros. Garrábalos en sin parar. Con aquel frío no había forma de apealos. Ya en el mismo mes de septiembre lo podíamos ver con una bufandona bien gorda para taparse y tratar de frenar aquellos padecimientos. Pero no había forma. La situación ya era tan difícil que un día, falando con un chavalín que ya era muy collacio, confesó y daqué muy importante. Diba deixar el so traballo como animal de carga de Santa Claus. Pero entós, ¿qué vas facer depués en sin traballo? Entrugó el chavalín. Y Titu respondió: tranquilo, mandé el mío currículum a una tierra piquiñina, pero muy guapa, asitiada al sur, junto al Cantábrico, llámase Asturias, y allí, al parecer, vive una mujer que también se encarga de repartir regalos durante la dómina de les Navidades. Llámase La Blanera. Yo creo que cuando vea todos los años de experiencia que tengo, va a ofrirme un buen trabajo para ayudar a repartiendo regalos y a blanes en Asturias. ¿Qué te parece, chavalín? ¿Tendré suerte? Bueno, collacios, ¿y a vosotros qué vos parece? ¿Contratará La Blanera a este alce tan guapo? ¿Quién sabe? Pero bueno, tais oyertes que a lo mejor, en estos próximos meses, conocemos la respuesta. Bueno, collacios de los cuentos y las historias, oye chavalín, también un bon collacio de La Blanera. Bueno, quería recordaros que si queréis mandarnos de algún email, de algún comunicado, de alguna petición, o también queréis opinar sobre los cuentos de trazo suelto, o entrugarnos alguna cosa, podéis hacerlo en este correo electrónico. Tomáis nota: picuborrina@gmail.com, picuborrina@gmail.com. Ahí tenéis ese contacto directo con los cuentos de trazo suelto y vamos a estar encantados de retrucaros.